Bienvenidos a Explorando Ideas, Conectando Emociones, el podcast donde exploramos la relación entre lo que sentimos y lo que aprendemos. En cada episodio profundizaremos cómo nuestras emociones y el conocimiento puede transformar nuestras vidas, desde la alegría de un nuevo descubrimiento hasta la frustración de un error. Cada emoción tiene algo que enseñarnos. Únete a nosotros en este viaje fascinante, donde expertos en psicología, educación y desarrollo personal compartirán sus conocimientos y experiencias. Prepárate para sentir, reflexionar y sobre todo aprender. Comencemos. Bienvenidos a Explorando Ideas, Conectando Emociones, el espacio donde exploramos la relación entre lo que sentimos y lo que aprendemos. Soy Zair Roque. Hoy hablaremos del duelo y una historia de amor y una pérdida y transformación. Y para eso reflexionaremos sobre las siguientes preguntas. ¿Cómo enfrentamos el dolor más grande? ¿Cómo encontramos la luz en medio de la oscuridad? En este episodio hablaremos sobre el libro Abrazo del Cielo, un libro que nos invita a comprender el duelo desde una mirada tanatológica, guiándonos en el proceso de sanar el corazón. Acompáñanos en este viaje a través de las palabras de Livier Nazaret, una madre que vivió su dolor en un legado de amor y esperanza para quienes enfrentan la pérdida de un ser querido. Prepárense para una conversación sincera, llena de aprendizaje, emociones profundas, porque recordar es una forma de abrazar y hoy juntos le daremos un abrazo del cielo a quien más lo necesitan. Bienvenida, psicóloga y tanatóloga Livier Nazaret. Zaid, es un gusto, un placer, un honor estar aquí contigo. Muchas gracias, al contrario, por esa invitación. Pues yo encantado de que esté conmigo el día de hoy aquí con nosotros. Y vámonos directo al grano. ¿Qué le parece? Claro que sí. ¿Sí? Vámonos al grano, directo. ¿Qué es la tanatología para usted? La tanatología es tanatos, del griego tanatos, que significa muerte, y logo, estudio y tratado de la muerte. Pero también es un conocimiento de conocimientos médicos, ¿sí? De conocimientos para que ayuden a la persona. Cuando alguien se encuentra en un proceso, por ejemplo, de una enfermedad terminal, la tanatología ayuda bastante para esta persona que se sienta un poco mejor de lo que está pasando por su enfermedad. Entonces, la tanatología le ayuda a la persona a entender la vida, pero también a entender y comprender la muerte. Haz de cuenta que podemos trascender con la tanatología para que no nos quedemos sumidos en ese tan famoso conocido como es el duelo, Zaid. Y para allá va mi siguiente pregunta. ¿Qué es el duelo? Pues duelo significa dolor. Uh-huh. El duelo significa esa ausencia, esa pérdida, sentir ese dolor tan profundo que parece que nada ni nadie te puede quitar ese sentimiento que sientes tan profundo. Y la tanatología te ayuda a superarlo, a irlo superando. Muy bien, pues excelente respuesta, la verdad. Impactado con esa respuesta tan llena de conocimiento. Sí, es que el duelo, Zaid, es algo que todo mundo experimenta. Porque la tanatología no nada más atiende pérdida por alguien que falleció. Todo lo que es pérdida te va a provocar un duelo. Por ejemplo, el divorcio, por ejemplo, una pérdida hasta de algo material, una casa, un carro, etcétera. La enfermedad también, algo cuando te sucede en tu cuerpo, por ejemplo, que te hacen una operación, que pierdes un miembro del cuerpo, también entra ahí la tanatología y vas a vivir un duelo ahí también. Así es, la pérdida de un trabajo también. La pérdida de un trabajo, correcto, sí. En el episodio anterior de redes de apoyo y también de primeros auxilios psicológicos hablábamos de las crisis, que son oportunidades. Sí, claro. Entonces también la tanatología, no todo es malo, al contrario, es un proceso que nos ayuda a sobrellevar muchas cosas. Sí te ayuda bastante y porque pues son conocimientos que se van adquiriendo a lo largo del camino y en ese momento es necesario que sean aplicados en el momento indicado, más que nada. Así es. ¿Qué le diría a alguien que siente que nunca podrá superar una pérdida? ¿Qué le digo a alguien que siente que no podrá superar una pérdida? La mayoría de las personas, cuando estamos pasando una situación difícil y sobre todo de pérdida, de muerte, pensamos que no lo vamos a poder superar. Uh-huh. Eso es lo primero que se viene a la mente. No lo voy a poder superar, siempre voy a vivir con la angustia, con la tristeza, pues ahora sí que la falta de esa persona, la ausencia de ese ser querido. Pero quiero decirte que sí se supera.
Se aprende a vivir con el dolor, se aprende a vivir con la ausencia de aquella persona, pero se supera. Te lo digo por experiencia, porque si alguien cree que el dolor no se puede superar, sí se quita. Te vas a acordar todos los días de tu ser querido, pero el dolor, ese se va, claro que se va. Tengo muchos amigos que me han dicho, quiero estudiar tanatología porque cuando me era un ser querido no quiero que me duela. No, sí le va a doler, Tiene que claro. Sí, dolerte, las emociones son innatas, las tienes que sentir y vivir. correcto. Pero lo importante es lo que usted dice, cómo cómo vas a llevar ese proceso, ¿verdad? Es un proceso, porque mira, la pionera de la tanatología, Elizabeth Kubler-Ross, que ella, gracias a ella tenemos mucho conocimiento, mucha luz, y luego pues ha ido extendiendo, ¿no? Médicos, enfermeras, gente que se ha estado preparando para ayudar a las personas que están atravesando por una pérdida, por una enfermedad. Ella nos dio mucha luz en lo que se refiere a las etapas del duelo, las etapas del dolor. Y es muy importante conocerlas, ya que pues en esa etapa te vas viendo qué etapa vas atravesando. Y bueno, nos damos cuenta que, por ejemplo, la primera pues es la negación. Así es. Niegas, es que no puede ser posible, a mí no me va a estar pasando esto, no. Y luego fíjate, cuando alguien está enfermo, Said, lo primero que pues la gente te da ánimos, de buen corazón. Sí. Todo va a estar bien, tú no te preocupes. Y cuando escuchas esas palabras, te da como paz, tranquilidad, pero que es todo lo contrario. Te dan la noticia de que tu ser querido falleció. Entonces ahí es donde empieza lo difícil. Y las etapas del duelo, pues primeramente negación. No puede ser, a mí no va a pasar y todo va a estar bien, etcétera, etcétera. Y así sucesivamente. La ira, y luego nos enojamos, nos da mucho coraje, y luego la negación, decimos, bueno, la primera la negación, luego la ira, luego la negociación, empezamos a negociar. Negociamos y decimos, ¿con quién negociamos primero, Said? Negociamos primero con Dios y luego con el doctor. Doctor, por favor, sálvelo. Mire, yo tengo un rancho. Esto se vio mucho ahora en el COVID, Said. Sí, claro. Yo tengo un rancho, lo voy a vender, le doy todo lo que tengo, pero por favor salve a mi papá. ¿Y cuál va a ser el resultado? ¿Cuál va siendo el resultado? Que mira, no se salvó la persona y sin embargo había esa negociación. Y negociamos con Dios. Así es. Dios, por favor, ayúdame, te prometo. Lo veo todos los días en consultas ahí, esa negociación. Y luego ya después, bueno, pues viene la aceptación. Ya dices, bueno, pues entra como una resignación, una aceptación, y ahí ya empieza a cambiar tu vida. Excelente la descripción de este proceso, de estas etapas del duelo, muy ejemplificadas y la verdad muy bien explicado. Y ¿sabes qué, Said? No se viven de 1, 2, 3, 4, o sea, vas y vienes en una. Por ejemplo, cuando a mí me pasó esta situación del fallecimiento de mi hijo, de Marco Antonio el Tejano Nazaret, en el momento yo empecé a sentir el shock. Fue un shock, así inmediatamente, porque después lo vamos a ver más adelante. Pero yo viví el shock, a mí no me dio ira, yo no sentí mucho coraje, no sentí culpa, pero sí hubo una negociación muy fuerte. Yo me fui directamente también a la negociación y con el de arriba, con Dios. Así. Ahí fue cuando negocié. Ya al final, ya después de mucho tiempo, pues la aceptación. Pero sí se vive en diferente forma. Y para allá iba, que realmente toda la persona lo vive diferente. Esas etapas, como bien lo dice, es un vaivén. No llevan orden tal vez así muy marcado. Puedes regresar, puedes volver otra vez. Entonces, pues son etapas que se tienen que vivir. Y pues damos preámbulo, ¿sí?, a este libro, Abrazo del Cielo. ¿Sí? Y la siguiente pues pregunta que yo le tengo es, ¿cómo describe a Marco Nazaret el Tejano? ¿Cómo lo describe usted? ¿Cómo lo describo? Primeramente, un tipazazo. Es mi hijo. Así es. Un tipazazo, un hijo hermoso, un hijo que me quería mucho y lo demostraba. Adoraba a su padre, lo demostraba. Buen hermano y buen amigo. Y sobre todo buen ciudadano también. Y déjeme decirle que tuve el gusto de conocerlo. Siempre saludaba. Éramos vecinos. No llegué a ser tan amigo de él, pero Gustavo, mi amigo, pues era su mejor amigo. Sí, entonces, Gustavito. Lo conocía bastante. Teníamos una duda, sí. Aquí mi productor, Octavio John, de 86 Media Studio.
tiene una pregunta y se la dirige que ¿por qué le decían el Tejano? Hay una entrevista, Said, que le dice, ¿por qué te dicen el Tejano? Y él inventa, él dice, no, que a mí me gustaba, había un establo, no sé, donde había caballos y me puse una tejana y me subía a los caballos y que no sé cuánto. No era precisamente porque se subía a los caballos y traía tejana. Te voy a contar la historia por qué le decían el Tejano. Adelante. Esta historia no muchos la saben, ¿eh? No. Y viven con la otra respuesta que usted me mencionó anteriormente. Así. A Marco, el apodo del Tejano se lo puso Gustavo, su gran amigo. Mi amigo y González Córdoba. Gustavo González Córdoba. Gustavo González Córdoba. Su gran amigo le puso ese nombre. Al final, casi al final día del programa, quisiera compartir las palabras de Gustavo, Con precisamente cuando nace ese nombre, porque la verdad he escuchado muchas palabras de diferentes amigos de mi hijo y hermosas palabras. Y Gustavo también le dirige unas palabras tan bonitas a mi hijo que me gustaría compartirlas porque están aquí en el libro. ¿Qué te parece? Me parece excelente. Entonces lo del nombre lo dejamos al final Lo dejamos, para que lo vean completo. Sí, lo dejamos. Muy bien. Ya en el sentido del box, yo tenía entendido que ni usted ni su esposo, pues, no les gustaba tanto que el Tejano boxeara. No, Said, nunca nos gustó que Marcos boxeara porque en mi familia no hay nadie que haya boxeado. Ya ves que hay familias que De antaño. Ajá, de antaño, que se dedican a ciertos deportes. No, en nuestra casa no. A mis tíos, por parte de mi mamá, les gustaba el box, pero ninguno se dedicó al boxeo. Y Marco, él le encantó, le gustó. ¿Sabes dónde inicia Marco Antonio, el Tejano Nazaret, en el box? Marco inicia con la llegada del Maromero Páez, padre. Padre, sí. Páez. Sí. Él vino aquí a Puerto Vallarta y pues ya sabes que buscaba un costalito, ¿no? Un sparring. Un sparring, ándale, exactamente, un sparring. Y le dijo al maestro de Marco, oye, un sparring. Y pues la verdad, los chavos que estaban ahí, nadie se animó. Y pues mi hijo era un temerario. Él sí, dijo, yo me animo. Entonces él hacen una exhibición de box y junto con el Maromero Páez, pues fue simpaticísima esa presentación, porque el Maromero Páez ya sabes cómo hace sus bromas y todo en el ring. Y se le metía debajo de las piernas a Marco y al final le levanta la mano a Marco y le dice que él ganó. Y ahí nació el amor al boxeo de Marco. Dijo, me quiero dedicar al boxeo. Sí, recuerdo que el Tejano, si no mal recuerdo, entrenaba también Muay Thai. Muay Thai, karate, taekwondo y terminó con el box. Excelente deportista en todo su nivel. Sí. Y recordando el Maromero Páez, pues peleador de antaño, de la época del gran campeón mexicano Julio César Chávez. Sí, también. Y esta historia, pues se entrelaza con Omar Chávez. Peleó una vez el Tejano en Juriquilla, Querétaro. La primera pelea fue ahí, ¿verdad? ¿Cómo la vivió? A Marco le ofrecen la pelea en Juriquilla, Querétaro en el 2008. O sea, ahí mi hijo gana. Así es. Pero como Omar Chávez es el hijo de la leyenda, es el hijo de la leyenda, Julio César Chávez. Y ganó Marco, el Tejano Nazaret, pero le dan el gane a Omar, como fue transmitida por televisión. Sí, yo también vi esa pelea y pues realmente si nos vamos a los puntos y todo, para mí pues ganó el Tejano, pero sin embargo pues el nombre de los Chávez sí pesa. Sí pesa mucho. Y bueno, pues la televisión, el lente de la cámara no miente, tú sabes, ¿no? Entonces ahí pues se vio que Marco era el que había ganado, pero lo curioso es que cuando Marco entra a la pelea, cuando va entrando, las cámaras lo ven y los locutores lo describen así como, mira, ahí viene ese muchacho y traía una paletita. De hecho, él traía chupando una paletita y hasta ellos dijeron la marca, se trae una paletita Tootsie Pop. Y cuando sube mi hijo, pues era un desconocido, la verdad. El conocido era Omar, Marco no. Y la gente pues estaba a la expectativa. Cuando Marcos baja del ring, todo Juriquilla, Querétaro, al menos ahí donde fue la pelea, ovacionaban al Tejano. Tejano, porque ellos vieron que Marco había ganado en esa pelea del 2008 en Querétaro. Así es, la ganó, pero pues los jueces tuvieron otro resultado, ¿verdad? Sí, le dieron al gane a Omar. Así es. Y posteriormente, ¿cómo llega la segunda pelea que fue en Puerto Vallarta, Jalisco, en el Centro de Convenciones? Y si no mal recuerdo, fue el 18 de julio del 2009. Sí, Said. Lo que sucede es que durante un año
pues él estuvo entrenando, estuvo más que nada, pues en sus rutinas de ejercicio, etcétera, pero aparte trabajaba. Mi hijo estaba trabajando. Cuando el manager de mi hijo, Javier León, le ofrece la pelea, Marco no quería pelear. Marco dijo, no, es que me dices a boca de jarro, como decimos aquí en México. O sea, me estás diciendo unos cuantos días antes de la pelea. Javier, ¿cómo me estás ofreciendo la pelea tan rápido? Dice, pues tú sabes, ¿lo tomas o lo dejas? Y le pusieron los dedos sobre la puerta. Le dijeron ya a la empresa, Sanfer era la empresa. Sanfer. Junto con TV Azteca. Sí. Si no peleas esta pelea que te estamos ofreciendo, tu carrera boxística hasta aquí queda. Entonces, pues mi hijo quería seguir peleando y acepta la pelea. Entonces él se empieza a preparar y pues ahí empieza a venir muchas cosas. Sí, mencionaban ahí que la rueda de prensa, no recuerdo si se presentó el Tejano o cómo fue el pesaje. Un día antes, Ajá. En Galerías Vallarta se presentan los boxeadores, los que iban a pelear, para firmar autógrafos, regalar camisetas, cachuchas, etcétera. Y ahí estaba Marco. Y fue un evento bastante bonito, bastante emotivo, porque pues mucha gente estaba ahí queriendo. Mira, el más popular era Marco. Prácticamente todo Vallarta estaba volcado con el Tejano. Sí, la verdad que sí, con mucho amor, mucho cariño, agradecida yo de todo corazón, ¿no? Por esa apreciación que le tenían a mi hijo y que todavía le siguen teniendo. Entonces esa fue pues dar autógrafos, platicar con la gente y todo. Pero al siguiente día era el pesaje fue en el Hotel Velas Vallarta. Sí. Ahí fue el pesaje. Ahí es donde empieza, mi querido Said, ahora sí como que a sentirse el ambiente, como que ya no empezaba a cuadrar. Un ambiente difícil para mí, porque, ¿qué crees? Yo veo que entra Omar Chávez al salón y serio, fue ahí, se sentó, iba con un compañero, fue y se sentó alejado de toda la gente, no saludó a nadie. Y ándale que a las 2 de la tarde en punto los mencionan a los dos. Omar Chávez y Marco Antonio El Tejano Nazaret. Y estaba Omar Chávez, pero Marco El Tejano no estaba. ¿Dónde estaba? Pues ahí la pregunta, ¿dónde estaba? Entonces yo volteo y veo al salón y pues no estaba Marco. Me salgo inmediatamente, le hablo por teléfono a mi hijo, le digo, corazón, ¿dónde estás? Estoy aquí en la unidad deportiva, mamá. ¿Cómo que estás en la unidad deportiva? Ya te mencionaron. Pues, ¿qué horas son? Digo, ya son las 2 de la tarde. Ya te acaban de mencionar, nomás está Omar. Híjole, mami, déjale, hablo a Javier. Pues habla con él. Le dice, Javier, ya me nombraron. Ah, ya voy para allá. Oye, eran como las 2:10 y todavía Javier León no había ido por él. Quedó de pasar a la 1 de la tarde. Pero ¿sabes por qué no pasaba? Porque lo trajo desde las 9 de la mañana escupiendo toda la unidad sin tomar una gota de agua. Deshidratado. Lo deshidrató para que mi hijo diera el peso. Cuando yo cuelgo el teléfono, me empiezo a marear y me voy al baño y me pongo agua en la frente y hace cuenta como que pasaron los minutos, pero acelerado, rápido. Cuando salgo del baño, veo que ya está Marco allí en el salón y le digo, hijo, ¿y el pesaje? Mami, ya me pesaron. ¿Cómo que ya te pesaron? Sí, y fíjate, Said, estaban todos así como en media luna sentados, Marco, el entrenador y otros compañeros, otros boxeadores que también iban a pelear. Y no sé por qué le dije eso. Le dije, ¿sabes qué, hijo? Se me afigura como el santo, como en las películas del santo. ¿Por qué? ¿De qué, mami? ¿Por qué? Que le meten zancadilla para que pierda. Y a mí se me afigura que a ti no fueron por ti a buena hora para hacerte trampa, no sé. Y le dio risa a mi hijo. Dice, ay, mami, ¿cómo crees? Sí, hijo, así pienso. Y Javier ni siquiera comentó absolutamente nada. Ahí, por ejemplo, pues Omar Chávez, Julio César Chávez Jr. tienen historia de que no dan el peso. ¿Dieron el peso, sabes? ¿Los dos? No. ¿Pesaron lo mismo? Ah, qué bueno que me lo recuerdas. Fíjate que no, Said. Mi hijo dio el peso y Omar pesó más. Pero fíjate, lo curioso es de que cuando estábamos ahí, Marco, yo estaba ahí, Marco le dice al manager, a Javier León, oye, ahí te llevo, yo di el peso, pero Omar no dio el peso. Ay, papá, hombre, no te preocupes. Como, hace cuenta como que le dijo, ay, dale gracias a Dios que vas a pelear con él. O sea, algo tan importante es ahí. ¿Cómo lo dejó pasar este hombre? Claro, porque estamos hablando de la vida de un peleador.
De hecho, si no mal recuerdo, acaba de pelear Omar Chávez. No sé si se llama Misael Espinosa, es un peleador olímpico mexicano. Y no se canceló la primera pelea con él. ¿Y por qué? Porque Omar no dio el peso. Se No, pasó. ¿y cómo se Pasó. puso su papá? Se puso molesto, Sí, se enojó. se enojó bastante y posteriormente ofreció disculpas, pero pues es una historia que a lo largo de la carrera boxística de los Chávez se ha repetido mucho. Pues yo felicito, fíjate bien, qué bueno que tengo la oportunidad de estar en un medio de comunicación aquí como tu programa y gracias a el ingeniero Octavio, ¿verdad? Octavio John. Que está aquí con nosotros. Gracias, ingeniero, por estar aquí dándonos la oportunidad de transmitir este programa. Fíjate que yo felicito al manager de este boxeador porque ya traía la experiencia. Si Así la es. vida de mi hijo sirvió, o la muerte de mi hijo más bien sirvió para que tomen cultura en este aspecto, me da gusto, te voy a decir por qué. Porque se salvó la vida de este muchacho. Así es. Porque se iba a cometer el mismo error, Sí. la misma complicidad. Y después cuando volvieron a agendar la pelea y pelearon, pues ya dieron el peso. Ahora sí, ¿Y ¿verdad? quién ganó? Pues ¿Y quién ganó? Ganó Misael, no me recuerdo el apellido, pero perdió Omar Chávez. Yo, te Así digo. es. Y si nos remontamos al día de la pelea, ¿cómo vivió usted la pelea antes? Antes de la pelea, ¿cómo la vivió? ¿Usted iba con su esposo a verlo pelear a él? Yo al menos nunca quise ir a ver a pelear a Marco. No me gustaba, no estaba de acuerdo ni mi esposo ni yo en que Marco peleara, para nada. Me tenías orando siempre por Marco y por el contrincante. Siempre estaba orando por los dos. Entonces yo no estaba de acuerdo, pero fíjate que sucedieron cosas muy misteriosas en todo lo que concierne a la pelea de Marco, el Tejano Nazaret. Yo presentí la muerte de Marco un año antes. Yo la presentí. ¿Cómo la presentía? Yo hablaba de mi hijo y yo lloraba por todo. Hablaba de Marquito y empezaba a llorar, pero era algo muy extraño. Y antes de que peleara nos levantamos a orar. A las 5 de la mañana nos íbamos a orar, mi esposo, mi hijo, tu servidora y Marco. Nos íbamos a orar ahí para que todo saliera bien por la experiencia que ya teníamos de Juriquilla a Querétaro. Así es. Resulta que ese día que Marco pelea, va a la casa, eran como las 5 o 6 de la tarde, a que oráramos por él. Nos metimos en la recámara, nos hincamos, nos arrodillamos alrededor de la cama, nos tomamos de la mano, mi esposo, Marco, un amiguito, el Robert, un amiguito muy querido de nosotros y amigo de mis hijos, Alan, mi hijo Giovanni y Marco. Y oramos. Y al final me dice mi hijo Marco, mami, ora por mí. Él le tenía mucha confianza en mis oraciones. Entonces yo levanto la mano, ¿sabes? Y le digo, en el nombre de Jesús, hoy obtienes la victoria que por derecho te corresponde. En el nombre de Jesús. Y mi hijo se quedó tranquilo, calmado. Pero ¿sabes qué? Yo dije, hoy obtienes la victoria en el nombre de Jesús. Más adelante te voy a decir que es la victoria para Dios, no para nosotros los humanos. Muy bien. Y entonces se va mi hijo. Cae un tormentón ahí después que se fue Marco, pero fuerte el tormentón. Me quedo yo sola, se va mi esposo, mis hijos con él, acompañándolo. Le dije yo a mi esposo, que también se llama Marco Antonio Nazaret, le dije, marido, acompáñalo, no me lo dejes solo. Él se fue. Me quedo en la casa y 2 truenos tan fuertes me sacudieron. Estaba en la cocina, me sacuden 2 truenos tan fuertes y entonces me tomo del refrigerador y le pregunto a Dios, Dios mío, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que mi hijo va a ganar o va a perder? Y me aviento otro trueno fuerte. Me voy corriendo a mi cuarto, me arrodillo y empiezo a alabar al Señor. Me empieza a dar un escalofrío fuerte, un fuerte frío que sentí y me acosté. Estábamos en pleno julio. Sí, sí, sí. Y yo me acuesto y me cubro con una frazada, con una colcha chanita, calientita, porque yo tenía mucho frío. Y me dormí. Me dormí 2 horas. A las 11 de la noche desperté. Y era un silencio sepulcral ahí donde yo vivía. Entonces me pregunté, dije, si mi hijo ganó, la algarabía estuviera a todo lo que da. Estuvieran festejando. No, pero es todo silencio. ¿Qué es lo que sucede? Y empiezo a conectar los teléfonos porque los desconecté. Yo no quería que me estuvieran diciendo si va ganando o va perdiendo. No quería saber nada.
Conecto los teléfonos y me empiezan a entrar las llamadas. La primer llamada de una hermana de la iglesia. Hermanita Nazaret, estamos orando por usted. Rubí, ¿qué pasa? Estamos orando por usted. Pero Marco está bien, ¿verdad? Estamos orando por usted. Todo el mundo sabía menos yo. No me dijo. Todo el mundo sabía menos yo. Y luego cuelgo y entra otra llamada de San Diego. Era mi hermana Sandra. Libby, ¿cómo está Marquitos? Bien, flaca, le digo, yo creo que está bien, ¿no? ¿Por qué? Y en eso oigo que me tocan la puerta. Tocan y tocan fuerte la puerta. Le digo, flaca, te hablo luego porque me están tocando la puerta. Pero luego me dices cómo está. Sí, y colgué y salgo. No, pues toda la gente. Oye, como en las películas de esas de boxeadores de antes, como en las películas que a mí me encanta ver, en blanco y negro. Sí. Toda la gente allá afuera así. Y la señora Leo, mi vecina, que si acompañas a esta señora al hospital, ahí es donde entro en shock. O sea, ahí el cerebro se esconde, se protege. Y entonces yo volteo a la mamá de Roberto, la señora Norma, el amiguito que oró con nosotros ahí en la recámara, previo antes de la pelea. Y entonces volteo y la veo, le digo, sí, pero toda la gente tenía una cara asustada, estaba en angustia. Ay, me metí a mi cuarto, me arreglé y ahí voy al hospital. Llego al hospital, Said. ¿Y qué pasa? ¿Dónde está mi hijo? Pero así estaba ya de gente. Lleno de gente. No. Era un mundo de gente. Pero yo llego y les digo, ¿dónde está mi hijo? Lo están operando. Ah, ok, está bien. Shock. El mecanismo de defensa activado. Exacto. Pero empecé a hablar en soliloquio. Pero cuando salga de aquí me va a oír, ya no va a pelear. Pero esto, y empecé a hablar. Pues, ¿qué es lo que sucede? Mira, mandaron otros médicos de confianza, pero ya todo el mundo sabía que Marco estaba mal, pero no me lo decían. Todo el mundo sabía que él estaba mal, pero no me lo decía. Entonces él llegó el sábado como en la noche, más o menos como a las 12 de la noche llega Omar Chávez, ahí ¿Al hospital? al hospital, golpeadísimo de la cara, golpeado. Mi hijo no tenía ni un golpe en la cara, ni uno. Todos los tenía acá, porque le dio golpes de conejo. Tú sabes que son golpes prohibidos. Sí, golpes prohibidos. Porque mi hijo iba ganando en el tercer round. El cuarto round fue cuando... Ah, pero ¿qué crees? Una anécdota. El día del pesaje, mi esposo entrevista a Omar Chávez, porque como mi esposo sabe inglés, hizo la entrevista en inglés, pero él entrevista a Omar Chávez y Omar Chávez le dijo, al cuarto round le vuelo la cabeza. Eso le dijo a mi esposo. Y así fue. Entonces, ahí nada más, la pelea terminó en el cuarto round, ¿verdad? En el cuarto round, sí, porque en el tercero mi hijo iba ganando. El cuarto round es cuando le empieza a dar golpes de conejo y ahí es donde Marco, pues, se va a la esquina y pierde el conocimiento, porque no se tiró al piso. Mi hijo no quedó en la lona. No. Mi hijo se fue a la esquina. Sí, el referee detuvo la pelea ahí. No la detuvo a tiempo. Así El referee también tuvo mucho que ver. Sí. No la detuvo a tiempo. Ahí yo creo que fueron dos factores, tanto el referee, pero también el entrenador. Ah, claro. Pudo haber tirado la toalla. Claro, pero no, a él no le convenía. Uh-huh. Pues total, de que ahí Marco cuando está ¿en qué me quedé? ¿En el hospital? En el hospital. En el hospital, cuando yo llego y que Marco está ahí en el hospital, llega Omar Chávez, golpeado, te digo, de la cara. Y sí, dijo Omar Chávez, si hay que sacar al tejano de aquí de este hospital y llevarlo a otro hospital mejor, yo me hago cargo. Eso dijo Omar. Okay. No, Marco no se puede mover. Dicen los médicos que no lo podemos mover. No era pertinente en ese momento. No era pertinente. Pero la gente estaba bien molesta. Lo querían linchar. Puerto Vallarta estaba, como se dice, caliente. Sí. Estaba molesta, enojada. Y mi esposo le dijo, Omar, yo no me hago responsable de lo que te pasa. Por favor, retírate. Y se fue, brincó, se fue por detrás del hospital, Said, se fue por detrás del hospital, a zancada salió, porque ya no podía salir por la puerta principal. Más o menos como a las 2, 3 de la mañana, más o menos, no recuerdo bien, me manda a llamar mi esposo. Dice su esposo que sí sale. Ya salí. Yo estaba dentro del hospital, Marco afuera, mi esposo. Era Julio César Chávez, padre. Y llega Julio César Chávez y llorando, Said, aquí, en este hombro.
Se recargó Julio y me dijo, perdón, perdón, perdón. Por mi culpa, su hijo está en el hospital. Yo le dije a Omar que le pegara en la cabeza. Lo retiré lentamente y le dije, Julio, usted no se preocupe, todo está en las manos de Dios. Pero él estaba llorando. Después se fue allá contra esquina del hospital, allí estuvo un buen rato y luego se retiró. Ya lo demás, mi querido Said, fue sábado en la noche, domingo. El domingo, ¿sabes qué pasó? El domingo, el doctor, he ahí la importancia, Said, de tener un tanatólogo en los hospitales. Muy necesario, la verdad. Son importantes. Los médicos no te saben dar noticias a menos que hayas estudiado tanatología. Sí, generalmente son muy fríos para comunicar esas noticias. No, es que no tienen las bases. Fíjate, sale el médico, que era el director del hospital, en ese tiempo, pues se llamaba el Amerimet, ya desapareció, ya no está. Sí, el Marina Vallarta. El Marina Vallarta, exacto. Y dice, los papás del Tejano, y nosotros, no, los papás de Marco Antonio, no le dice el Tejano, los papás de Marco Antonio, nosotros, y nos metió a una sala, que no tenía puerta, así, era libre la entrada. Y jala la silla, se sienta, y pone así su mano en la rodilla, así. Y luego dice, ¿ya pensaron en donar los órganos? Ay, Said, cuando me pregunta eso. Imagínese. No, me quedé. Dije, ¿qué? No nos habían dado parte médica, nada. Todos lo sabían entre ellos, entre los médicos, entre todo. Y en eso uno de mis hermanos, mi hermano el más chico, Francisco Javier Arechiga León, se llama. Entra, pero sumamente molesto, y le dice, ¿cómo serás? Le dijo una grosería, la verdad. ¿Por qué le estás diciendo a mi hermana y a mi cuñado que si ya pensaron en donar los órganos y todavía no nos has dado un parte médico? ¿Qué te pasa? Así es. ¿Y sabes qué? El doctor en ese momento comprendió su error. No, se retractó, se tuvo que retractar. Convocaron a rueda de prensa porque TV Azteca estaba ahí, estaban todos los medios de comunicación, Televisa, estaban todos. Estaban al pendiente, ¿no? Estaban al pendiente, los medios locales también. Sí. Y convocó a una rueda de prensa y él se retracta, el doctor. Y dijo, no, todavía lo estamos evaluando. Pues, ¿cuál? Mi hijo ya ellos ya sabían que mi hijo ya tenía muerte cerebral. Y entonces pasó domingo, lunes, martes y el miércoles a las 6:20 de la mañana nos dan la noticia de que mi hijo falleció. Los medios de comunicación ya habían abierto su noticiero como a las 5:30, 6, con la muerte del Tejano. Nosotros no sabíamos porque estábamos ahí en el hospital. Pero a las 6:20 los médicos fueron a decirnos. Entonces ellos, los medios de comunicación se enteraron antes que ustedes. Ah, claro, sí. Sí. Ellos se enteraron antes que nosotros. Nosotros de ahí, pues, cuando los médicos entraron, 4 médicos entraron, es que teníamos un cuarto, una habitación ahí en el hospital, ahí nos quedábamos mi esposo y yo, y nosotros nos enteramos porque los médicos llegaron ahí a decirnos, y ahí estábamos por salir ahí a la sala y todo, pero ellos entraron y dijeron, no, Said, es que esto es terrible, mira, cuando te dan la noticia, al menos ahí los médicos ya fueron un poquito más prudentes. Poco a poquito nos dieron la noticia. Nos dijeron, fíjate la esperanza. Cuando yo los vi que entraron, dije, ay, vienen a decirme que ya me puedo llevar a mi hijo. Cállate nomás. Sí. La esperanza, la ignorancia también de mi parte, porque pues yo qué voy a saber si no me habían dicho nada. Dice, pero a las 5:20 le dio un infarto y lo rescatamos. Pero a las 6:20 le dio un paro cardíaco y ya no pudimos hacer nada. Y su hijo murió. No, Said. Se le vino el mundo encima. ¿Tú has visto cuando a alguien se le cae la cara? ¿Has visto cuando a alguien se le cae la cara? Yo a 2 personas en mi vida he visto que se les ha caído la cara de dolor. 2 personas. ¿Quiénes son? Mi esposo se le cayó la cara. Un amigo de nosotros, cuando pasó por una situación también difícil, yo vi que se le cayó la cara, y mi esposo. Volteo y lo vi, no, desencajado, la cara caída. El dolor. ¿Qué hice yo? No me aventé con los médicos y ustedes no hicieron nada. Yo nomás derramé lágrimas.
y quisiera ver a mi hijo. Lo vi y me despedí de él. Le dije, hijo mío, tú sabes en quién has creído, porque él amaba mucho al Señor Jesucristo. Era su amigo. Le dije, tú sabes en quién has creído. Mi amor, esta no es una despedida, es un hasta luego, porque nos vamos a volver a ver, mi vida. Haz de cuenta que estaba hasta sonriendo. Lo besé, me despedí de él y al rato, Said, vi que sacaron a mi hijo como un costal de papas ahí, en una ¿Camilla? no es camilla, la que utilizan para llevártela a la funeraria. Es como una, ¿cómo se le llama? Tipo diablito, Ah, sí. pero así, en plancha, como en plancha. Y ahí va mi hijo, dije, ahí va mi muchacho, ahí va mi muchachito. Y ya fue la última vez que yo tuve la oportunidad de darle un beso a mi hijo, pues ya no en vida, sino ya había fallecido. Y antes de eso, en el libro menciona sobre una persona que tuvo un sueño. La persona se llama José Díaz. Ah, José Díaz. Bueno, precisamente por José Díaz yo escribí el libro Abrazo del Cielo. Él me inspiró. Pues yo, ¿por qué iba a escribir? Pues, ¿cuánta gente fallece todos los días? ¿Y cuántas madres se les mueren sus hijos y no están escribiendo un libro? Entonces, pues yo no pensaba escribir el libro. Pero José Díaz, cuando yo estaba en el hospital, mira, José Díaz llega a la iglesia el sábado, el día de la pelea. Mi hijo fue a la iglesia el sábado. Y entonces oraron por él, por Marco. Y José Díaz acababa de llegar, no sé si de Guadalajara o de no sé de qué lugar, y era nuevo en la iglesia. Y ahí conoció a mi hijo. Entonces el lunes va al hospital y me dice, quiero hablar con usted. A ver, dígame, señor, mi nombre es José Díaz. Fíjese que yo tuve un sueño. ¿Cómo? Sí, yo voy a la iglesia que ustedes van. Fíjese que yo vi cuando oramos por su hijo, ahí estaba yo, y en la noche veo la pelea. Pero tuve un sueño. Soñé un ring. En cada esquina del ring había una puerta de oro, de plata, perdón, una puerta de plata, donde entra la lana, una puerta de plata. Y entonces veo que baja, yo sé, dice que era Jesús, no, nunca le vi la cara, pero sé que era él, y en su mano traía 4 candados de oro. Y empezó a cerrar solemnemente cada puerta. Y voltea y me dice, pero no le vi la cara. Ve, dile a Marco que yo tengo un ministerio para él. Si lo quiere aceptar, bueno, y si no, pues ni modo. Y nada más este sueño, díceselo a su mamá, no se lo digas a nadie más. Por eso vengo a contarle a usted de ese sueño. Pues me dio esperanza ahí. Dije, claro. Y su hijo no va a morir porque tiene un ministerio el Señor Jesús. No, pues yo feliz de la vida. Dije, no, pues qué bueno. Muchas gracias. Y yo creo en eso, yo creo en los milagros del Señor. Pues no, pues mi hijo fallece. Pero ya para el martes yo ya estaba desesperada, angustiada, y que me meto en una recámara del hospital, en un cuarto, y me tiro al piso, sola ahí, y empiezo a bramarle al Señor. Empiezo a llorar. Señor, por favor, ayúdame, te necesito, Padre. Por favor, quiero que alguien hoy, martes, me entregue una flor blanca en señal de que mi hijo va a vivir. Fíjate, en señal de que mi hijo va a vivir. Yo no le dije en señal de que mi hijo no va a morir, en señal de que mi hijo va a vivir, por favor. Me levanto, me seco mis lágrimas y salgo, pero yo ya estaba muy angustiada. Yo ya estaba como ida. Y a toda la gente que veía le decía, una flor blanca. Y ya estaba como delirando. ¿No traes una flor blanca? Una flor blanca. No. ¿Pero qué crees? 3 personas pensaron en llevarme una flor blanca y no pudieron. No pudieron. Después me contaron. Oiga, yo quise llevarle una flor blanca y no pude. Se me terminó el dinero. Oiga, yo también le quería comprar una flor, pero no, así, cositas. Entonces,
El día del funeral de mi hijo, porque fue en el centro de convenciones. Que se llenó también. Se llenó, Said, porque los regidores, uno de ellos fue Andrés González Palomera. Uh-huh. Andrés González Palomera. Andrés González Palomera era regidor en ese tiempo, le dice a mi esposo, le dice, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y mi esposo dijo, el centro de convenciones, porque en una funeraria no va a caber la gente. Y pensó muy bien mi esposo. Y entonces en el centro de convenciones, pues ahí llegó la gente. Ahí estuvo abarrotado, la verdad. Una cosa impresionante. Y bueno, pues llega José Díaz, chasqueado, avergonzado. Por segunda vez. Por segunda vez, porque ya había dicho a la congregación, no se preocupen, la vida de Marco está en las manos de Dios, él no va a morir. Todo está bajo control. Pero tenemos que esperar. Pero Marcos fallece. Y cuando estoy ahí en el funeral y va llegando Marco, va llegando la camioneta de la funeraria, la gente empieza a aplaudir ahí. Toda la gente aplaudía como si mi hijo fuera un artista. Y yo lloré. ¿Y sabes qué? Me dijeron los de la funeraria, ¿quiere que abramos la caja? No. Esa caja no se va a abrir. Por respeto. Es otra actitud que tenemos, que las personas que fallecen merecen mucho respeto. Uh-huh. Y yo llevé ese respeto hasta ahí, a que la caja no se abriera. Había muchas fotos que la gente recordara a mi hijo. En vida. Como era en vida. Así es. Respeta su cara, cómo quedan, cómo están las personas, cierra. Yo en lo personal así. De hecho, yo le dije a mi marido, el día, si es que yo me voy antes, ¿verdad? Si yo me voy antes que tú, por favor, vas a cerrar la cara. No quiero que me vean así. Esa es mi forma de pensar. Sí. Quiero que me recuerden cómo era. Total, estoy aplaudiendo yo también y me hacen así. Tic, tic, tic. Y volteo y era Miriam. Miriam trabajó conmigo en una estación de radio donde yo trabajé mucho tiempo. Se llamaba La Explosiva en ese tiempo. La Explosiva 590, en una estación de radio. Tuve ahí un programa que se llamaba Aprendiendo a Vivir, un programa por y para la familia. Tú sabes que yo soy locutora, sí, y estudié ciencias de la comunicación. Entonces, ella, Miriam, me hace así y volteo. ¿Y qué crees? Me entrega una rosa blanca. La rosa que había esperado. Rosa blanca. Pero fíjate que yo no le dije al Señor una rosa blanca, yo le dije una flor. Una flor. Es que alguien me entregue una flor en señal de que mi hijo va a vivir. Y ella me entrega una rosa blanca. Y entonces volteo y le digo, Miriam, ¿pero por qué hasta ahorita me entregas esta flor? Ella desconocía de lo que yo le estaba hablando, porque ese pacto nada más era con el Señor y yo. Ese secreto. ¿Por qué hasta ahorita me entregas esta flor? Esta flor la quería ayer la necesitaba y ella se quedó así. Pero inmediatamente siento, y ahí, tú, Said, que me dice el Señor, porque cuando desarrollas una relación con Dios, te comunicas con Él. Empiezo a pensar, sí escuché tu oración y aquí está la flor que me pediste, pero las cosas se hicieron como yo quise y no como tú me dijiste. Pero tu hijo vive. No, pues imagínate. Sé que vive, sé que lo voy a volver a ver, porque es una promesa del Señor. Esa flor blanca, la verdad, híjole, por eso cuando José me empieza a contar todo eso, luego la flor blanca, dije, ¿por qué no? ¿Por qué no escribir un libro y llevarlo a una historia? Porque el libro dice Abrazo del Cielo, una historia de la vida real con un enfoque tanatológico para enfrentar la pérdida de un hijo, pero cualquier ser humano o cualquier ser querido, para cualquier ser querido. Sí, y sobre todo pues algo que tenemos seguros pues es la muerte y no hemos aprendido a vivir con eso, ¿verdad? Correcto. Entonces a vivir cada día al máximo. También hay otra frase que dice hágase su voluntad y no la mía. Correcto. Qué difícil aceptarlo, pero pues los tiempos de Dios son perfectos. Yo me le tuve que cuadrar al Señor. Dije, Señor, hágase tu voluntad. Muy bien, en muchas historias siempre hay un hilo conductor. ¿Cuál sería el hilo conductor en esta historia del tejano? Fíjate, Said, que hay algo tan interesante.
Yo no creo en el destino, creo en las diosidades. Así es. Sí, porque te voy a contar algo interesante que pues casi nadie sabe. Mi Marquito estaba chiquito, tendría como unos 5 o 6 años, iba a cumplir 6 años. Estaban mis hijos en la sala jugando, esto sucedió en la ciudad de Guadalajara. Estaban jugando en la sala, ya era noche, era un sábado, precisamente. Y estaban jugando en la sala y yo estaba recogiendo pues, los juguetes, toda la ropa que estaba ahí alrededor y la televisión estaba prendida, encendida. Y nadie le estaba poniendo atención. Entonces agarro yo el control y digo, ay, voy a buscar a ver qué veo, algo interesante. Y empiezo a cambiarle, mientras mis niños seguían jugando. Y empiezo a cambiarle a la televisión cuando de pronto veo que están festejando el campeonato de Julio César Chávez. Y entonces el locutor le decía, ¿qué tal, campeón? ¿Qué es eso? Pero como no me gusta el box, le cambié. Pero ¿sabes qué? Había 2 niños muy bonitos, muy chulos, que estaban abrazando la pierna de Julio. Eran sus hijos, Omar y Julio Jr. Y entonces me regreso por esos niños, porque se me hicieron tan bonitos. Me regresé y los vi y dije, ay, qué niños tan chulos. Los hijos de Julio César Chávez. Y su hijo ahí en la sala. Y mis Marquitos jugando y Alan y Giovanni estaban jugando ahí. Cuando de repente el locutor le dice, ¿qué se siente volver a ser el campeón otra vez, a tener otro campeonato? Y Julio les contesta. Entonces la televisión la cámara hace un paneo y se ven los niños. En ese momento que se ven los niños, pasa Marquitos en el mueble de la televisión, pasa Marquitos con su carrito, jugando y se va. ¿Quién iba a pensar que 20 y tantos años después, ese niño que estaba ahí le arrebataría la vida a Marco, a mi hijo? En una pelea. En una pelea. Ese es el hilo conductor que te menciono. Interesante. Muy interesante. Porque existe. Claro. ¿Verdad? ¿Quién se le iba a imaginar que ustedes viéndolos en la tele en su casa? No, jamás. Posteriormente una historia de vida los uniría. Exactamente, así es. Bien. Y dentro de todo este proceso de duelo, ¿quién fue su red de apoyo? Fíjate que yo estaba tomando curso de psicología ahí en la UNIVA, donde soy egresada, UNIVA Campus Puerto Vallarta, y una maestra, la maestra Mojarro, muy linda, ella me dijo, Libby, busca ayuda. Y le digo, ¿y dónde, maestra? ¿En dónde voy a buscar ayuda? Dice, pues ve a que te ayuden. Hay un grupo que se llama Grupo Renacer. Le digo, ¿y dónde está? Pues en la ciudad de Guadalajara. Le digo, ¿pero por qué está en Guadalajara? ¿Que aquí no hay nada? No, le digo, ¿qué acaso yo he perdido nada más un hijo? Que Vallarta no tiene red de apoyo, pero Puerto Vallarta estaba en pañales en ese tiempo, en lo que es tanatología. Ahorita ya no. Ahorita hay mucho tanatólogo. Y se ha dado a la tarea, pues ahora sí que los hospitales, etcétera, de dar pláticas, de dar diplomados, etcétera. Y entonces aquí yo le digo a ella, ¿y dónde? Me da la dirección y fuimos mi esposo y yo a Guadalajara, al Grupo Renacer. Grupo Renacer es un grupo de ayuda mutua para padres que han fallecido sus hijos. Y déjame decirte, Said, que ahí nosotros encontramos el cariño, la comprensión, el entendimiento a muchas de nuestras preguntas, a muchas de nuestras incógnitas. ¿Y qué crees? Yo llegué creyendo que mi situación era la más dolorosa, la peor de todas, la historia más triste. ¿Y qué crees? No. Que no. Empiezo a escuchar a cada padre de familia. No, Said. Una madre que ese mismo día le mataron 2 hijos, otra señora que murió su hijita de 15 años, un bebecito de 3 años, Angelito, o sea, historias terribles. Muchas de las veces pensamos que nuestra historia Sí. es la más trágica, sin embargo nos damos cuenta que no, que hay No personas es así. que realmente pues han pasado por más cosas y eso nos sirve de aprendizaje. Correcto, sí, aprendimos mucho en el Grupo Renacer. Y sobre todo también la importancia de tener una red de apoyo. Correcto. Si no han visto el episodio anterior, véanlo, red de apoyo con la psicóloga Astrid Sayanara. Sí, las redes de apoyo son valiosísimas. ¿Cuál sería su sugerencia para una madre que ha perdido un hijo? La sugerencia, primeramente, pues es un dolor para una buena madre, quiero aclarar. ¿Por qué? Sí, porque nos venden la historia que todas las madres son buenas.
No, para una madre buena sí te duele tu hijo, porque hay quienes las tiran al bote de la basura o los tiran en una bolsa de plástico. No, para una madre buena es un dolor que no se lo deseo a nadie, Said, Sí. a nadie. Es un dolor que traspasa cualquier nivel de consolación, pero el dolor es que no lo puedes describir así de fácil. ¿Y cuál sería desde su experiencia una propuesta para despedir a un ser querido y recordarlo con amor? Muy buena tu pregunta. Fíjate que yo quería quedarme en un rincón de mi cuarto a llorar mi desventura. Yo me quería morir. Es más, en el cementerio, mi hijo fue sepultado en Recinto La Paz, ahí en Guadalajara, Jalisco. Ahí está mi suegra, la mamá de mi esposo. Su abuelita. Sí, su abuelita Esther. Y ahí yo vi que la verdad, qué tristeza es llegar ahí a ese lugar. Qué tristeza es ver cuando tu ser querido por última vez va bajando a un pozo y que ya no lo vas a volver a ver. Ese día, Said, si alguien me empuja y me avienta, porque no creo en el suicidio, o sea, yo no me hubiera aventado por mi propia cuenta, pero si alguien me empuja y me avienta, yo me quedo así abrazando mi dolor, porque era tanto mi dolor que yo me quería ir con mi hijo. No me interesaba nada, no me importaba nada, yo me quería morir junto con él. Pero yo recordé, casi como dijera Pedro Infante, échenme la tierra encima, porque me voy muy lejos, era mucho el dolor. Sí. Y yo me quería quedar en un rincón de mi cuarto a llorar mi desventura. Pero fíjate que empecé a recordar anécdotas de la vida de mi hijo y escuchaba su voz en vida cuando me decía, no de fantasma, o sea, yo me acordaba cuando platicábamos que me decía, mami, échale ganas, mami, tú eres una guerrera, mami, mira, porque Marco era muy altruista, le encantaba ayudar a la gente. Y dice, mira, cuando yo sea campeón del mundo, ¿qué boxeador no quiere ser campeón mundial? Todos, es el sueño. Todos, ¿verdad? Claro que Mi sí. hijo también lo quería, no fue la excepción. Dice, mira, yo voy a juntar dinero y vamos a hacer centros de rehabilitación, vamos a hacer albergues para los niños, vamos a ayudar a la gente más necesitada. Y entonces me quedé pensando y digo, a ver, yo aquí me quiero morir. Y mi hijo tenía tantos sueños. ¿Sabes qué, Livier? Levántate. Levántate, tú no puedes morirte junto con tu hijo. No te puedes morir con el recuerdo. Tú levántate, porque de esa manera vas a honrar la memoria de tu hijo. ¿Sabes qué le digo yo a todas las madres? Que honren la memoria de su hijo. ¿Y de qué manera? Su hijo, su hija, ¿de qué manera lo van a honrar? Haciendo el bien a los demás. Entonces me levanto, Said, y empiezo a estudiar tanatología. La herramienta que me ha ayudado para ayudar a muchos padres que han pasado por lo mismo que yo. ¿Y qué crees? Pues empiezo a escribir el libro. Empiezo a escribir la historia, toda la historia, todo lo que pasó, recursos tanatológicos para que usted se ayude a leer este libro. Usted va a adquirir ayuda tanatológica, porque de esta manera es como nosotros empezamos a sanar. Y de una manera u otra empezamos a trascender. Yo ya trascendí, Said, dejo un legado. Es este libro, y que voy a seguir escribiendo más sobre tanatología, pero este libro, créeme que me llevó 14 años escribirlo. No es fácil, porque cada que abría la computadora era un llorar. Y al terminar el libro, dije, mi hijo tampoco ha muerto. Así es. Porque a través de las páginas de Abrazo del Cielo es como mi hijo vive. ¿Y sabes por qué le puse Abrazo del Cielo? No, ¿por qué? Dígame. Estábamos en el funeral y la gente empezó a hacer una fila grande, enorme la fila. Era una fila enorme. Y entonces me puse de pie porque iban a darme un abrazo, me iban a dar sus condolencias. Y una de mis hermanitas, mi hermana Beatriz, se acerca y me dice, hermana, siéntate, mira nomás cuánta gente, así como estás, la gente no comprende cómo te sientes, mejor siéntate porque mira, te vas a llevar un montón de tiempo. Entonces volteo y veo a mi hermanita con mucho amor y le digo, Betty, ¿tú ves toda esta gente trae un ángel de la guarda, hermana,
Y esta gente viene a darme un abrazo. ¿Sabes qué? Este es un abrazo del cielo. Y por eso le puse abrazo del cielo. Excelente historia y Duré gran nombre, ¿eh? como 1 hora y media, así, que me daban no, Said, qué cansada. Al contrario, eso me realimentó, me alimentó y me retroalimentó. Y yo creo que sí es un abrazo del cielo porque también es un fruto de lo que sembró Marco Antonio el Tejano Nazaret aquí en la tierra, Así es, Said. Pues ahora me gustaría hacer una dinámica con usted. A No sé ver, si se anime. a ver, dime, ¿cuál es la dinámica? La dinámica es decir lo primero que pienses Ajá. con las frases o que yo les diga, o las palabras que yo le diga. ¿Qué A le ver, parece? sí, ¿Vale? sí, ¿Empezamos? a ver, dime. Lo primero que piense, ¿eh? Sí, Entrenador, Javier León. traidor, Omar Chávez. inmaduro, Julio César Chávez. campeón, José Díaz. un ángel, Marco Nazaret Padre. mi compañero de vida, Gustavo González Córdoba. el mejor amigo de Marco. 22 de julio del 2009. Una fecha que jamás voy a olvidar porque dolió mucho esa fecha. Tanatología. Es una disciplina que nos ayuda a entender la muerte, la vida, a trascender en el dolor. Familia. Lo máximo en esta tierra. Red de apoyo. Esperanza. Libro Abrazo del Cielo. Recordar a Marco todo el tiempo. Y la última, El Tejano. Un gran hijo, un gran amigo, un gran hermano, un buen ser humano. Así es. Tuve el gusto de conocerlo y realmente, pues así es. Así era. Así era. Y antes de la pelea, si no mal recuerdo, fue a un orfanato, algo así, una casa hogar. Ah, sí, sí, sí. A la casa hogar de aquí de Puerto Vallarta. Puerto Vallarta, ¿verdad? Él les daba clases de box a los chiquitillos, a los niños que estaban ahí. Y ya para terminar, por último, nos debe una historia. ¿Por qué le decían el Tejano? Ah, muy Y cierto. las palabras de Gustavo. Sí, 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 sí. Fíjate que a dos personas, estas son las dos personas que escribieron aquí, que me conmovieron, que Marco tenía muchos amigos, muchos amigos. Uno de ellos también, Jorge Estrada. Jorge Estrada es otro. Peleador de Muay Thai también. Otro gran amigo de mi hijo, sí, recordarlo con mucho cariño. Mira, qué bonito le dice Jorge Estrada a mi hijo. Fuiste un gran ejemplo de persona, buen hermano, buen amigo, sin duda. El mundo necesita de más gente como tú. Siempre en mi mente y corazón, mi hermanito, como si hubiera sido ayer. Te extraño mucho. Esas son las palabras de Jorge Estrada. Un saludo a Jorge Que le Estrada. mandamos un gran saludo, una linda persona. Y mi sobrina Jocelyn, fíjate que el siguiente libro que quiero escribir es precisamente cómo vive el duelo otras personas. Por ejemplo, nos centramos o nos concentramos en el duelo de la madre, Así es. pero el padre, ¿cómo vive el duelo? Los hermanos. Los hermanos, los amigos, Sí. los primos o los sobrinos, todo ese tipo de persona, cómo viven el duelo, porque nos fijamos en la madre está llorando, está sufriendo, pero los demás. Y mi sobrina Jocelyn, híjole, que era como su hermano mayor, también lloró bastante con el fallecimiento de su primo. Pero ya para finalizar, tú me estabas pidiendo lo del Tejano, ¿por qué le ¿Qué le decían así? Fíjate, te voy a contar la historia. Voy a aprovechar que aquí tengo el libro y voy a darle lectura. Acabo no leo tan mal. Con cariño para el Tejano. ¿Cómo olvidar a mi gran amigo el Tejano? Desde el primer día que lo conocí, inició una gran amistad y una aventura grandiosa. Fue mi mejor amigo. El apodo del Tejano se lo puse yo. Cuando estábamos en la secundaria, recuerdo que entró al salón y comentamos entre la palomilla. Marco no tiene apodo. ¿Cómo le decimos? ¿El güero o Marco? Juan Carlos dijo, mira, tiene los ojos como caídos. Contesté, ¡zas! Ya sé cómo le voy a poner, Tejabán, pero pues resultó muy largo el nombre y se le quedó Texas. Después los amigos me preguntaban, ¿y el Tejano?
Respondía, ¿cuál tejano? Es el Texas. Pero un día fuimos al malecón de Vallarta y lo presenté a unos amigos quienes comenzaron a decirle tejano. Y así se le quedó el tejano. Al pasar el tiempo me decían, tu amigo habla muy bien el español, ¿es de Texas? No, es de Guadalajara. Le puse el Texas, pero se le quedó el tejano. ¿Y qué me llamaba más la atención de él? Su forma de ser. Era una persona muy noble de corazón. Su compañía era agradable y siempre procuraba dejar un mensaje bueno a los demás. Lo recuerdo siempre sonriendo. Lograba expresar todo lo positivo en las dificultades. Tenía una sencillez y una humildad muy grande. El tejano fue el amigo que toda persona necesita en su vida. Aunque solo era más grande que yo por un año, siempre tuvo la madurez para enfrentar las situaciones, los momentos y ver las cosas por el lado positivo. Él estaba adelantado a su tiempo. Aunque no lo crean, para la edad que teníamos, tenía palabras y acciones que apenas hoy, a mi edad, me doy cuenta de su sabiduría ante la vida y justo ahora que tengo familia. Entiendo muchas cosas que siempre me quiso decir. Solo con su presencia emanaba una actitud de paz y tranquilidad. Era auténtico, que cuando estabas con él podías hablar de cualquier cosa o situación. Sabías que te estaba escuchando y te prestaba atención. Era muy sincero. A veces no me decía lo que quería yo escuchar, pero percibía que era lo correcto. Fue una persona espontánea. Lo que sentía en el momento te lo hacía saber con una sonrisa. No se guardaba nada. Era el amigo que te buscaba sin ningún interés, siempre con la humildad que a muy poca gente le puedo reconocer. Era una persona llena de amor, tanto que lo podía compartir con todos los que estaban a su alrededor. Donde sea que él estuviera, te hacía pasar un rato agradable y disfrutar del momento presente. Extraño eso de verdad. Extraño mucho a mi gran amigo. Tengo tantos recuerdos y me duele demasiado el no poder convivir más con él. Sin embargo, al mismo tiempo, el solo recordarlo me da fuerzas para seguir adelante, porque sé que su energía, sus consejos y su sonrisa siguen en mí y en muchos amigos que aún convivimos. Siempre lo recordamos. No hay plática o reunión donde no lo mencionemos, porque vive en nuestros corazones. Él fue el tejano, solo él, mi hermano tejano. Me siento afortunado de haber sido su amigo, Gustavo. Qué palabras. Qué palabras que llegan hasta el corazón. Y mira, les voy a mostrar. Aquí está la foto de los dos, de Gustavo y de Marco. Bueno, Marco Nazaret del Tejano. Y de Gustavo. Estas palabras me conmueven tanto. No lloré porque me hice fuerte ante la cámara, pero la verdad, qué palabras tan bonitas. Sí, yo quiero agradecerle a Gustavo porque él fue el puente realmente para que yo la conociera a usted. Sí. Ya la conocía de vista, pero no en persona, no tenía el gusto de usted y de su esposo. Está presente aquí también, le mandamos un saludo. Y me dijo, yo te voy a hacer la invitación, pero depende de ti, porque la señora así me dijo, así, muy lista, entonces, muy inteligente, entonces iba con un nervio ya a su casa. Ay, gracias. Créame, dije, bueno, le voy a platicar el proyecto y si quiere, adelante. Entonces, para mí, créeme que es un honor que usted venga aquí y nos acompañe el día de hoy. Y quiero despedirme ya con una frase. Dice lo siguiente: porque recordar es una forma de abrazar y cada historia es un puente entre el amor y la eternidad. ¿Con qué cierra el día de hoy? Cierro, mi querido Said, con los seres humanos venimos a esta tierra con una misión. Si tú no conoces para qué viniste, porque el por qué vine es un evento biológico, porque el espermatozoide de tu papacito fecundó el óvulo de tu mamacita, por eso estás aquí. Pero el para qué estás aquí, eso es lo profundo. Ahí está la pregunta con mayor profundidad. Y cuando tú conoces el para qué viniste a este mundo, entonces conoces tu misión. Y una vez que cumples con esa misión, con tu objetivo, con esas metas, con esos sueños, hacia dónde vas, qué quieres y qué vas a lograr mientras estés en esta tierra, y tu visión, cómo te ves o cómo te gusta a ti verte a 1 año, 3 años, 5 en adelante, corto, mediano plazo, y cuál es ese propósito de vida. Entonces, una vez
que tú conoces todo eso, has sabido vivir. Porque hay personas que no saben por qué están en esta tierra y no saben vivir. En el momento que nosotros sabemos que dar, ayudar, es saber vivir. Con eso yo me despido. Y con este libro, yo siento y creo que le doy a la gente esas herramientas que necesitan, Said, para encontrar ese camino. Porque si tú no vives en esta tierra con un propósito de vida, el dar, en vano estás aquí. Así es. Muy bien. ¿Con qué frase se puede despedir? La frase que se encuentra aquí en el libro, te quiero comentar antes de despedirnos la anécdota. Marco, mi hijo, antes de pelear, estaba ya en la casa y estaba fuera de la casa, refrescándose con los árboles, las plantas que hay allá afuera. En eso, el vecino de enfrente, Raudel, le habla y le dice: Tejano, ven. Y ahí va mi hijo. Y se paran debajo de un árbol y le dice: Tejano, ¿vas a ganar la pelea? ¿Vienes preparado? Porque Raudel ya sabía que había peleado en Juriquilla, Querétaro en el 2008. La primera vez. La primera vez, y le habían ganado la pelea, le habían robado la pelea. Y entonces mi hijo hace esto, así, empieza a hacer esto. Y se mira a Raudel: vengo bien preparado, ahora sí no me roban la pelea. Raudel es un vecino, un querido amigo de nosotros, y le dice: ahora sí no me roban la pelea. Y entonces hace su mano puño, mi hijo, y golpea la rama del árbol y dice: con esta pelea abro las puertas del cielo y me voy hasta el cielo. Es esta frase. Y así fue. Abrió las puertas del cielo y se fue hasta el cielo. Y es un ganador en toda la extensión de la palabra. Es un campeón. Así es. Él ganó la pelea. Sí, la pelea más importante. ¿Te acuerdas que te dije que le dije en la oración: hoy obtienes la victoria que por derecho te corresponde? Cuando escribí el libro y empecé a investigar cuál era la victoria de Dios, es esa: trascender al infinito y más allá. Así es. Pues muchas gracias por toda esta plática tan enriquecedora. Créame que me llevo mucho aprendizaje, porque de esto se trata este programa, de aprender, de todos aprender y dejar un mensaje a toda la comunidad. Gracias, Said. ¿Y puedo decir dónde lo encuentren? Claro que sí. ¿Sí? ¿Me das permiso? Claro pues el que libro sí. está en Amazon, que pues es la librería más grande ahorita sí del mundo. Está en librerías Gonville también, pero ahorita está nada más en Puerto Vallarta. Sí. Gonville, Puerto Vallarta, pero también lo pueden conseguir también con su servidora. Al 322-151-0496. Ahí le vamos a poner sus redes sociales también ahí. Perfecto. Cuando salga. Muy bien. Muchas gracias por esta oportunidad. Y quiero decirte que en vivo siempre la gente pues se pone de nerviosa. Eso lo sabemos. Así es de que cualquier cosita que veas que se ve así que el nervio siempre aflora, pero es natural. Sí, créeme que para mí no es fácil también estar en esa posición. Pero muy bien. Pero no sé, siento que lo tengo que hacer. Mira, ya está hecho. Así es de que ya lo demás corre por cuenta de la gente que nos está viendo. Así es. También quiero agradecer a 86 Media Studio y a nuestro productor Octavio Young, que está aquí con nosotros, por su gran apoyo. También mandar saludos a mi gran amigo Gustavo González Córdoba, que era el mejor amigo del Tejano Nazaret, y sobre todo por apoyarme en este proyecto y ser mi enlace con usted. Gracias. Y también a mi esposa, ¿verdad? Que nos deja grabar aquí. Sí. Pues esto es todo el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias. Esto fue Explorando Ideas, Conectando Emociones. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte y compartirlo con amigos y familiares que también puedan beneficiarse de esta conexión entre el corazón y la mente. Además, nos encantaría escuchar tus pensamientos y experiencias sobre este tema. Déjanos tus comentarios en nuestras redes sociales o envíanos un mensaje directo.